Amigos, muy buen día. Hoy estamos desde un edificio icónico de la ciudad de Chiquinquirá, el Hotel Saravita, con dos de los protagonistas del fútbol local. A través de los años se han venido convirtiendo como en referentes de este deporte en nuestra ciudad, y además de referentes son conocedores. Estamos con Jorge Fernández y Alejandro Espitia, dos de los conocedores de este deporte que nos quieren hoy acompañar en este programa. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, Román. ¿Cómo está, Alejo? Román, buenos días. Sí. Bueno, Jorge, Alejandro, ¿cómo inician ustedes en el fútbol? Bueno, nosotros iniciamos en el fútbol porque el fútbol fue el deporte más popular de Chiquinquirá y en los colegios se practicaba mucho. Y nosotros aspiramos desde primaria, aspiramos a llegar al Liceo Nacional, que era una potencia en el fútbol, con jugadores que llegaban de todo el país, de la costa, de todo lado, y teníamos unos excelentes equipos. Nosotros éramos felices viendo jugar a jugadores de la costa, a jugadores de todo lado, y venían equipos de primera línea, porque Chiquinquirá llegó a tener 20 equipos de primera línea a nivel nacional. Entonces la idea y lo que queríamos nosotros era hacer parte de ese equipo. Con el tiempo llegamos al Liceo Nacional y fuimos muy afortunados de poder integrar los equipos del Liceo Nacional. Sí, lo que dice Alejo es muy cierto, y para corroborar, venían equipos de Bogotá, que pues Bogotá de la capital manejaba el fútbol en el país, y llegaban muchos equipos acá y había buenos jugadores, pero el fútbol de acá era bueno realmente, era el mejor fútbol del departamento, y había figuras que podían perfectamente haber jugado en equipos grandes. Ustedes vivieron una etapa gloriosa del fútbol nacional y fue la clasificación al Mundial del 62. ¿Ustedes tenían algún referente dentro de esa elección que quisieran copiar, al que admiraran y quisieran de pronto emular? Bueno, a mí personalmente me gustaba mucho varios jugadores por el estilo, porque el fútbol técnico y elegante me gustó siempre, siempre. Había un jugador, el Cobo Zuluaga, era un defensor extraordinario, y Oscar López, eran dos defensores de cabeza levantada, de sacar la pelota jugando, fuertes pero técnicos. Y aparte, jugadores como Maravilla Gamboa, Marino Klinger, Rada, Marquitos Col, el Chipa González, todos estos muchachos eran buenos realmente, jugaban muy bien. Sí, eran jugadores importantes, pero, o sea, se copiaban esquemas del fútbol mundial, ¿sí? Y las diferentes técnicas, las diferentes formas de jugar. Pero ese fue un equipo donde Marcos Col fue el que cobró el único en un mundial casi, el gol olímpico que hizo en el Mundial de Chile. Sí, señor. De acuerdo con esto, ustedes me cuentan que se volvieron hinchas y fanáticos del Independiente Santa Fe, un club que dentro de su historia ha tenido jugadores muy importantes de la escuela argentina. Hablábamos con Alejandro el otro día que uno de los jugadores más subvalorados que ha tenido el fútbol fue Héctor el Pibe Real, que ganó casi lo mismo que Di Stéfano, pero nadie se acuerda de él. Y fue cuando tenía 22 años, jugó en la época del Dorado de Santa Fe. Ahorita Jorge me recordaba esos jugadores argentinos relevantes en esa década del 60, ¿no? Sí, Román, realmente yo empecé a ver fútbol justamente porque estando yo acá en Chiquinquirá, con mi familia, una familia numerosa, mis hermanos eran hinchas de Santa Fe, y en las vacaciones del colegio, yo estudiaba en primaria, tenía 7 años, fui al Estadio El Campín por primera vez, y al equipo que vi fue al Santa Fe, el equipo que me enamoró, y vi al mejor equipo Santa Fe de toda la historia, dicho por mucha gente que conoció y que sabía de ese equipo. Campeones, pero, ¿no? Sí, campeones, pero son un equipo extraordinario, jugaban muy bien al fútbol. ¿Quiénes hacían parte de ese equipo, Jorge? Bueno, la alineación era muy, muy fácil, porque como fue tan conocido ese equipo, tan famoso, entonces el arquero era Leonardo Bevilacqua, el argentino, y jugaba Manolín Pacheco, un señor
costeño barranquillero que jugó para la Selección Colombia. Los laterales eran dos bogotanos, Carlito Rodríguez y Carlos Aponte, el copetín, el popular, que jugaron en Selecciones Colombia. El defensa central era Guillermo Milne, un argentino que le daba la pelota demasiado fuerte. En la media cancha jugaban Jaime Silva, o el mono Hernando Tovar. Y en la parte de adelante jugaban unos argentinos, Ricardo Castro, Panzuto, el centro delantero, Perazo, que jugaba 10 pero era también goleador, el Zipa González, y poco después vino también Miguel Resnick, un argentino uruguayo. Le decían el ruso, pero era un crack completo. Muchos de esos jugadores tuvieron descendencia que nació en Colombia, y mencionábamos a Walter Perazo, el hijo del Perazo, que jugó en San Lorenzo, jugó en Boca y jugó en Santa Fe, que alguna vez le ofrecieron la ciudadanía colombiana y no quiso, ¿no? Y perdió la oportunidad de jugar en selección. Por supuesto. A ver, Perazo, el viejo, era un enamorado acá, se enamoró de Colombia, de Bogotá. Él se casó, su hijo nació a los 2 años de estar, el viejo Perazo tuvo a Walter. Y bueno, después se fueron, pero ellos siguieron siendo colombianos. Los otros 2 hijos, Orlando y otro que ahorita se me olvidó el nombre de repente, pero es curioso, la familia que tres jugaron en Santa Fe, papá y 2 hijos. Alejandro, ¿de dónde nace ese amor también por este club importante de Bogotá, de Independiente Santa Fe? Bueno, el club definitivamente, o sea, los clubes y el amor por los clubes también son de clase, de estrato social. O sea, a nosotros nos ha gustado el fútbol popular. O sea, el Club Millonarios o Nacional o el Cali hacen parte de unas élites de cada ciudad. O sea, Medellín, por lo menos en Medellín es un club popular. Es el club, la gente de más alta clase social son del Nacional. En Cali, el Cali es el equipo que tiene su estadio, y que el más popular es América, porque reúne toda la clase más popular y que se pelean por su club y lo defienden. En Bogotá lo mismo, Santa Fe es el equipo del sur, el equipo del popular, del pueblo, y el Millonarios es un equipo que ya exige cierta clase social y que ellos no aceptan, sino que son los que mandan en el país, la élite, y eso distingue el fútbol en diferentes ciudades. Hace unos años se creó una especie de triángulo que era la Santísima Trinidad, le decían, que eran los hinchas de Millonarios, que eran hinchas de River y eran hinchas del Real Madrid. Tal vez por ser los 3 clubes donde jugó Alfredo Di Stéfano, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta que Santa Fe fue como el semillero de los mejores jugadores que tuvo Colombia, pero también fue una plataforma de muchos jugadores argentinos. ¿De ahí viene el amor de ustedes por el fútbol argentino? Sí, realmente, porque cuando más o menos hacia los años 60 ya uno se empezaba a enterar por la radio, porque televisión no existía, digamos. Y escuchaba a uno de los jugadores de la época del Dorado, pero de la época del Dorado se hablaba básicamente de Millonarios, de los jugadores que trajo Millonarios, que entre otras cosas fue algo turbio por la traída de los jugadores, porque eso se generó de una huelga que hubo en el fútbol argentino, y Alfonso Senior y otros dirigentes viajaron a la Argentina a sonsacar jugadores a los clubes. No fue a contratarlos, a sonsacarlos, ofreciéndoles plata, pero venían prácticamente no a hacer temporada acá, sino a pasar un tiempo, obvio, jugando su torneo, pero pensando más en irse para fútbol de más alta calidad, es decir, a Europa básicamente. Y trajeron muchos jugadores de calidad,
Y era increíble que un país común y corriente, de no tanta, digamos, relevancia económica, fuera a traer esa calidad de jugadores. Pero ellos traían fondo otra cosa. En ese entonces se hablaba de la máquina de River y aquí jugaron 3 referentes de la máquina de River, ¿no? Moreno. Que fue Di Stéfano, el Charro Moreno y Pedernera. Sí, Adolfo Pedernera, es una leyenda urbana. La Bruna no, ese fue referente de River, jugó siempre en River. Sí, sí. Dice la leyenda, la historia que cuentan, que Alfonso Senior al primero que contactó fue precisamente Adolfo Pedernera. Sí. Lo trajo en el 49 y eso fue un boom total, porque recordemos que Di Stéfano era suplente de Muñoz. Entonces era Muñoz, Moreno, Labruna, Pedernera y Lustó, Félix Lustó. Entonces los contacta y dice, a mí me ofrecieron 5 veces lo que yo ganaba en River, pues obviamente me fui para Colombia. Máquina. También trajeron Millonarios, trajo a Boyé, que era de Boca Juniors, también trajo a, obviamente, Di Stéfano, Pedernera, a Cosi, que venía de Atlanta, pero hubo otro que quiso venir a Santa Fe porque no tenía espacios Millonarios, y fue René Pontoni, de San Lorenzo. Entonces fueron jugadores que venían a Santa Fe, pero por corazón, ¿no? Sí, sí, ellos venían pensando más en jugar en un equipo. Y fueron los primeros. Cabecita de oro, Germán Antón. Y fueron los primeros campeones. Sí, sí. Con claro. Doku, que fue el último sobreviviente que Kaoru murió hace Doku. poco. El japonés El que, japonesito. que combatió en la guerra de Corea, ¿no? Sí, sí, sí. Colombia. Bueno, regresemos no perdamos el hilo. Cuando ustedes estaban en el colegio, acá era muy difícil tener acceso a esos periódicos, a esas revistas argentinas. ¿Cómo hacían ustedes para conocer todo el historial del fútbol que se jugaba en ese país? Bueno, realmente no fue por los años a principios del 60. Yo empecé a conocer esa historia por un cuñado que estudiaba en la Universidad Nacional y en Bogotá compraba la revista El Gráfico, que no llegaba en la semana que salía, sino llegaba a los 15, 20 días. Y él no las traía aquí a Chiquinquirá. Pero en El Gráfico, que era una revista muy completa, había historia de los jugadores y así uno se fue conociendo la historia del fútbol. Ese fue el conocimiento que yo adquirí de eso. Alejandro, por ejemplo, en su época de jugador, actuaba como defensa central. ¿Tuvo algún referente argentino para decir, quiero ser como él? No, yo empecé como marcador de punta. El referente del fútbol argentino, el gomoso del fútbol argentino era Jorge. Jorge, casi todos los uniformes que utilizamos nosotros eran copiados de los uniformes de los equipos argentinos. Y Jorge era el gomoso de decir, mandamos a hacer esta camiseta. Y teníamos aquí, en ese tiempo en Chinquirá, familias que fabricaban y confeccionaban ropa para las familias. Entonces Jorge decía, o metámosle estos colores. Nosotros casi cambiamos de camiseta todos los años. Nosotros jugamos con muchos colores y muchas camisetas, aunque los colores del Liceo Nacional era blanco y verde. Sí, esos eran nuestros colores. Pues muchos después empezamos a conocer también la historia del fútbol argentino y vimos que habían clubes demasiado ganadores y uno se vuelve como fanático de esos equipos. Claro. Yo le contaba mi experiencia a don Jorge de por qué me volví fanático de Independiente. ¿Ustedes qué equipos siguen en Argentina? Bueno, a mí en la Argentina me gustaba, pues, básicamente River. Yo soy hincha de River, y es extraño, ¿no? Que un hincha de Santa Fe sea hincha de River. Eso de que Millonarios con River Plate, eso no tiene sentido. Porque realmente al equipo que llaman Millonario era el River. Al River. Porque tienen su sede en un barrio Núñez, en Buenos Aires. Populoso, ¿no? El barrio es dedito para gente. Es populoso de clase. Entonces lo llamaban los Millonarios. Pero el club siempre llamó River Plate. Y estos equipos para mí eran River Plate y San Lorenzo de Almagro. Porque en San Lorenzo hubo una época muy linda que había unos jugadores muy jóvenes, los llamaban los carasucias de Boedo. Y jugaban Doval, Fischer, Beira, Fischer, Mareán, que vino justamente a Millonarios, Rafael Albrecht y Casa.
Manco Vittorio Casa. Casa tuvo una historia muy triste. Era un muchacho, un puntero izquierdo, que en un asalto le dieron los tiros, perdió un brazo y él jugaba sin el brazo. Él jugó, fue campeón con San Lorenzo. Y estaba también el Lobo Fischer que jugó acá en... Pero el Lobo Fischer jugó después, un poco tiempo después. Hay también en la historia del fútbol otro caso similar al del el jugador que pierde la mano, se me olvida en este momento. Casa. De Casá, el Manco. Pero Casa perdió el Sí. brazo, todo el Victorio. Había uno en el Mundial del 30 en Uruguay, que era el Manco Castro. En esa época, pues como el fútbol era aficionado, tenían que trabajar y él era carpintero. Sí. Y en una sierra se amputó el brazo. Y él fue campeón con Uruguay e hizo uno de los goles con los que le ganó a Argentina 4-2 en 1930. Y Alejandro, ¿usted qué equipo sigue en Argentina? En Argentina River, definitivamente River. Y después cuando empezaron a llegar los jugadores colombianos que fueron, porque definitivamente el fútbol colombiano siempre hace escala en Argentina. Entonces empezaron a llegar a San Lorenzo, empezaron a llegar a Boca, a River, y esa escala siempre se ha hecho. ¿Por qué? Porque Colombia, Argentina es un referente, un muestrario de jugadores hacia Europa. Entonces escala siempre la hacen, y River siempre ha sido, y nosotros siempre, yo por lo menos sigo a River, sigo a Atlético de Madrid, sigo a Arsenal, sigo a Liverpool, o sea, Siempre es por la casi línea un roja. gusto por color. Sí. Sí. Hay una historia también volviendo a los colombianos en Argentina, regresando en el tiempo al Dorado, ¿no? Cuando llega René Pontoni, viene de San Lorenzo, y ve al arquero en ese entonces creo que jugaba en Millonarios, que era el Caimán Sánchez, y dice, este arquero es muy bueno, me lo voy a llevar para Argentina, y lo lleva a San Lorenzo. Sí. Y el año 48 lo juega el Caimán Sánchez en San Lorenzo, y preciso estaba la canción de Se va el Caimán, y de ahí llega el mote que le ponen a él, porque eran los dos referentes, la canción y la música, ¿no? Y tiempo después, él es el que nos sirve de arquero en la selección del 62, ¿no? Y prácticamente él nos abrió la puerta para los colombianos. Para ir allá. Porque una sequía de jugadores colombianos a Argentina tremenda, ¿no? Sí. Pasaron muchos años, yo creo que hasta los 80 cuando empezaron a ir, que hay una historia también muy curiosa, que cuando estaba el América de Cali en furor, estaba el Pitufo de Ávila y pierde el penalti en el 85 contra Argentinos Juniors. Entonces dicen que los dueños, como castigo, lo enviaron a jugar a Argentina a Unión de Santa Fe. Y fue después cuando se abre la puerta nuevamente para que los colombianos vayan a jugar allá. Pero sin perder la línea, después vienen dos equipos importantes que no fueron River, ni fue Boca tampoco, que ganaron la Copa Libertadores y la Intercontinental, que fueron Racing y que fue Estudiantes. Antes de La Plata, sí. ¿Ustedes también seguían este tipo de equipos? Sí, yo me acordaba de esos equipos y claro, yo me alegré mucho porque a mí me gustaba el fútbol argentino. Y cuando uno se enteró de que Racing le ganó a Celtic de Escocia, que era un equipazo, el rey de Europa, y que un equipo suramericano le ganaba, pues era orgulloso para los suramericanos. Los dos Y después Estudiantes de La Plata, que también hizo lo mismo. En Racing, Angelillo y Maschio, El Racing jugaba el Chango Moreno, el Chango Cárdenas, perdón. Chango Cárdenas, el Toro Rafa, jugaba Pizzuti, jugaba el Bochamas. Y Angelillo y Maschio que se proyectaron para irse a Italia, ¿no? Sí, Ellos jugaron en el Nápoles y en el Atalanta respectivamente, sí, en y Nápoles. abrieron la puerta también para que muchos argentinos fueran allá. Sí, porque bueno, Sivori. Sivori, Omar Sivori. Jugó allá En Juventus, y jugó en Nápoles. en Nápoles, pero él fue como el referente de esa selección que gana la Copa América del 58, donde a Colombia le hacen 9 goles. Sí, sí. Entre Angelillo, Maschio y este señor nos acabaron Pero totalmente. era algo curioso con las selecciones argentinas. Producían tanto buen jugador, excelente, pero no ganaban nada. No, No ganaban nada, digamos, a nivel mundial. a nivel de selección, porque a nivel de clubes ganaron. Porque nos dábamos cuenta, por ejemplo, esa selección que les decía del 57, fue la base de la selección del 58,
que también estaba Amadeo Carrizo, estaba La Bruna, el mejor arquero que he visto en mi vida. estaba también Omar Orestes Corbata, que hablábamos también que vino sí, por que acá. llegó a Medellín. Estaba, por ejemplo, el mismo Sibori. Era una selección muy importante y pierde José San Felipe. San Filipo, que era el goleador de San Lorenzo y de Boca, ¿no? Que jugó en San Lorenzo y en Boca. Y en Banfield después. Y esta selección todo el mundo la daba como candidata y pierde 6-1 contra Checoslovaquia, que fue una vergüenza para el fútbol argentino. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué ocurriría? Pues son partidos en los cuales usted no sabe si de pronto desde el principio del partido el jugador a veces presiente que le va a ir bien, pero a veces como que por alguna cosa que se presentó, una jugada o algo, dice, uy, estamos como regular. Es lo que, por ejemplo, pasó a nosotros en ese Mundial del 62. Nosotros veníamos de empatar con Rusia, que era una de las selecciones El 4-4. y viene Yugoslavia y nos dejó donde era, nos pintó la cara Dragoslav Sekulara, Que jugó en Colombia, ¿no? Que llegó a Santa Fe. Él llegó a Santa Fe en la época de que Santa Fe empezó a traer a los yugoslavos, que vino con Tosa de Selinovic, que jugaba muy bien, y Popovic también jugaba muy bien. También hay otro referente de esa selección que fue Bora Milutinovic, ¿no? Que se hizo famoso, Sí. fue técnico en Centroamérica, con México, Costa Rica. Sí, en México especialmente. Que tiene... Un caso extrañísimo con él. Él fue de los técnicos que más selecciones ha llevado. 5 consecutivas. Sí. Desde el 86 hasta el 98 creo que fue, porque llevó México, lleva a Costa Rica, lleva a Estados Unidos, lleva a China y lleva a Nigeria, que es un récord que creo que nadie lo va a romper. No, increíble lo que pasaba con él, señor. Tenía palitos como Sí. para eso. Sí. Y regresando nuevamente a este fútbol argentino que nos apasiona tanto, antes de que los clubes del país gaucho fueran campeones, recordemos que hubo una experiencia también muy negativa de la selección del 66 en Inglaterra, ¿no? De la selección argentina. Argentina en el No, 66. mira, a ver. Para mí, Argentina debió haber llegado a esa final del 66. Tenían un equipo extraordinario, muy bueno. Tenían a Perfumo, que era un jugadorazo. Tenían a Ratín, que era uno del mejor volante 5 del mundo, el mejor pivote del mundo. Marzolini. Silvio. Jugaba, bueno, ahorita no recuerdo otros nombres, pero era un equipazo. Y lo roban jugando justamente contra el equipo local. Pero hay una historia muy dramática, no sé también, Rafael Albrecht. cuando expulsan a Ratín en el partido contra Inglaterra. Él dice que no sabe inglés y el árbitro es ruso, pues no se entienden obviamente de ninguna manera. Lo expulsa, no existían las tarjetas, No. le dice váyase, y él en forma de protesta se va por la alfombra que tenían destinada para la reina. Y fue una de las, ¿cómo decirlo? Una de los... Desprecios, sí, hacia los ingleses, sí, que después se vio reflejado obviamente en la guerra de Malvinas, ¿no? Claro. Sí, estas cosas como que se ligan para los desastres, las desgracias que pasan con determinadas actos, ¿no? No, y que ocurre algo que lo que usted dice, Jorge, muy interesante, en una entrevista que le hacen a Maradona, siempre le preguntaban sobre la mano de Dios. Y ustedes dicen, y le dice a los periodistas, ustedes nunca preguntan sobre el gol fantasma de Horst. Recordemos que él hizo el único que había sido el único que había hecho un hat-trick en una final del Mundial hasta ahorita, que la hizo Mbappé. Sí. Entonces decía, nunca preguntan de eso, ese gol fantasma, ¿no? En esa época pues no existían los medios tecnológicos que teníamos hoy, existía ahora la cámara, y nosotros notamos que no entra totalmente el balón. Pero la televisión sí, y sobre todo películas, ¿no? Películas que se filmaron de ese partido. Pero recordemos, Jorge, que los derechos los tenía la BBC. Sí, claro. Y la BBC es inglesa. Pero de todas maneras los derechos los tenían, pero había mucha gente que filmaba. Y una cosa lo que presentaba la BBC y otra cosa lo que mostraban en desde otros ángulos, otras personas que filmaban. Sí, señor. Después de que gana Racing, la academia, que también estaba, me acuerdo tanto, Alfio Basile como central, contaba tantas experiencias. Viene Independiente, el vecino de al lado de Racing, y es multicampeón.
¿A ustedes no les gustaba ese equipo, Alejandro? Sí, el Independiente era, o sea, hizo parte de unos cambios en estilo y en formaciones, y como el Estudiantes de La Plata, que era un equipo muy recio, muy defensivo, era una línea muy fuerte. El Independiente fue un equipo también donde demostró un cambio en cuanto a la formación y en cuanto al manejo de la pelota. Era un equipo que era muy rápido a llegar al otro lado. No hacía tanto esa aduana en el medio campo, sino era más veloz, llegaba más rápido al otro lado, al arco contrario. Y que tenían una ventaja, ¿no? A Bocini. Mire, uno de los equipos que mejor jugaba el fútbol en Argentina siempre fue Independiente. Ellos se caracterizaban por jugar muy bien en la pelota. Era como más o menos, bueno, guardando las distancias, lo que hacía el Once Caldas acá en Colombia. Priorizaban el toque de balón, pelota bien jugada y, bueno, tratar de ganar los partidos, obviamente. Pero es que lo Independiente era un caso súper especial. Tenían Santoro, uno de los mejores arqueros que tenía Argentina. Jugaba Savoy, jugaba Paoni, el Chivo Paoni. El multicampeón, ¿no? Jugaba Pancho Sá en la defensa, con Semenewis. Semenewis que estuvo en Colombia. Altísimo, acuerpado, pero con una calidad para Panchito Sá, que es calidad. Jugaba De la Mata. El hijo de Vicente. Mura. Jugaba Pastoriza, el Pato. Pato Pastoriza. Jugaba Brindisi. Jugaba Bernao. Jugaba Abalay. Y jugaba Tarabini, era el puntero izquierdo. Y De la Mata. El hijo de Vicente. Era un equipazo. Porque nosotros, como digo, empezamos a seguir a Independiente por ahí en los años 80, pero ya era con Islas, con Giusti, con Bertoni. No, Bertoni ya se había ido. Islas creo que era arquero, pero de Estudiantes. No, él jugó en Independiente. No lo recuerdo. Tengo una foto con él a propósito ahí en la cancha de Independiente. Estaba él, que después tuvo un problema por ahí con otro jugador ya de carácter personal, pero estaba el gringo Giusti, que fue campeón en el 86. Ruso. Estaba también, obviamente, Daniel Bertoni, estaba también, ¿a quién podemos nombrar ahí? Delanteros que siempre los delanteros eran malos, pero que Bocini los volvía goleadores, ¿no? No, es que Bocini era el jugador más increíble que uno podía ver en una cancha. Pequeñito, no medía más de unos 60, algo así, delgadito. Cogía la pelota, la tomaba en cualquier parte y todos empezaban a darle, a tratar de darle. Nunca le pegaron una patada a Bocini, nunca. Y yo dije, pero ¿cómo hacía? Y manejaba la pelota. Burruchaga contaba alguna vez que Bocini veía el fútbol de una manera tan práctica que decía, yo la recibo y se la paso al que esté solo. Sí. Y ya al que esté de rojo, sí. Al de rojo que se la pase, porque es que ellos ven la jugada antes, ven la jugada y saben que lo que tienen que hacer no se complica. Y se consolida cuando le ganan a la Juventus la Copa Intercontinental, ¿no? En el 84. Ese equipo Independiente era... Aunque hubo una que tenía que jugar contra el Ajax, y el Ajax no quiso jugar esa final y la juegan contra el Borussia Mönchengladbach, que era y la ganan Independiente. Entonces en los años 70 también se consolida porque también hubo una sequía de que en los años 70 los equipos argentinos perdían. Recordemos a River, que por eso se gana el mote de las gallinas. Y hasta el 78 cuando... Pero lo de River se gana el mote por una Copa Libertadores jugando contra en Chile. Peñarol. Jugando en Chile. Que le remontan, que ahí el que hace los goles Spencer para Peñarol, remonta hace 2. Y después no logran sostener el resultado y pierden. Ese Peñarol tenía un equipazo, jugaba Joya, Spencer, Rocha. Mazurkiewicz, que vino a la América también. Sí, pero Virgilio Rocha era otro jugadorazo. Y llega, después se rompe la sequía precisamente contra un equipo colombiano en el 78 Boca, ¿no? Sí. Le gana el Cali. ¿Ustedes vieron esa final, Alejandro? La del 78. 78. Libertadores. Me parece que yo estaba ya... No, estaba en Medellín, pero no la vi. Sí, yo la vi. Mira, hay un caso curioso. Cali tenía un equipazo y debió haber ganado esa copa.
Mire lo que pasa en la cancha, no sé si usted tuvo la oportunidad de estar ahí. Esa cancha de Boca es extraña, es pequeña, no la cancha en las medidas, sino el estadio en sí. Y la raya de los laterales, todas las rayas pues, que bordean la cancha son muy pegadas A las tribunas. a las tribunas. Y en ese entonces había unas mallas que separaban eso. Pero dentro había policías con perros para cuidar de que los aficionados no hicieran problemas. Pues cada vez que había un tiro de esquina a favor del Cali, los policías hacían ladrar a los perros. Y un jugador que va a cobrar esto no sabe si mirar la pelota o mirar el perro que lo va a morder. Era terrible, terrible. Y entonces a los jugadores entran con un temor, y pues de hecho el fútbol argentino siempre pesó más que esto. Y se nota en arbitrajes, en todos los manejos. De ese Cali podremos recordar a Pedro Antonio Sape, a la Mosca Caicedo. Podemos recordar a uno, yo no lo vi jugar. Miguelito Escobar. Miguel Escobar, que dicen que fue uno de los mejores jugadores que tuvo el fútbol mundial. Lo comparaban con Bocini. No, pero mejor que Miguel Escobar si era López. Oscar López. Oscar López. Era mejor. Pero Miguel hay una historia también que dicen que después de esa Libertadores, a Escobar se lo querían llevar a River. Sí, Perdón, a Independiente. Era un jugadorazo, sí. Y decía Alex Gorayev, bueno, mijito, usted se va para Argentina. Y dijo, eso queda muy lejos de Cali. Y dijo, sí, entonces no voy. No voy. Y no se ¿Sabe fue. a quién se llevaron? A Caicedo. A la Mosca. Pero la Mosca tenía un problema, era el mejor jugador. Un defensa recio, ¿no? Oh, no, es que él era tan técnico, tan buen jugador, que a él le importaba prácticamente como que... Yo pensaba que a él el fútbol lo tomaba, era como... Ay, sí, pero eran muy desordenados. Tomaban mucho, eran mujeriegos, desordenados en su parte Personal. y personal, sí. Porque ahí también Pero hubo... era mejor jugador que muchos argentinos que hay. No, y el delantero que tenía que era Néstor Escota, Bueno, que fue el goleador de esa copa. sí, el Tolo Escota. Pero tuvieron... El Pecoso Castro también estuvo ahí. Tenían un equipazo. Ellos tenían Willington Ortiz, que es una experiencia que queda en la historia del fútbol colombiano. Igual Que que Cali, jugando en Argentina, le gana a Quilmes. Que en Quilmes atajaba en ese entonces, si no estoy mal, estaba el Pato Fillol para pasar al Atlético de Madrid. Pasó a River, hizo escala y después pasa al Atlético de Madrid. Bueno, ese partido que le ganó el Cali a River, lo jugó en el Monumental, le ganó 2-1 y uno de los goles lo hizo Willington, eludiendo a Fillol, al Pato Fillol, que era el arquero de la selección argentina. O sea, les dio un baile, le pegaban al negrito. Pero era un equipazo. Después, Un equipo muy bueno. lamentablemente, el Cali vuelve a perder otra Copa Libertadores, esta vez contra Palmeiras, y no ha podido. No. Y en los años 80 cobra relevancia, ya trasladándonos a la ciudad de Cali, el América, ¿no? El América, y empezaron las épocas del dinero. Pero es que montaron unos equipos, pero... era impresionante la calidad que tenía el fútbol colombiano, no sé si ustedes se acuerdan. En el año 86, cada equipo colombiano podía tener al menos un seleccionado de alguna, valga la redundancia, selección continental. Sí. Porque, por ejemplo, mencionemos al Cali, que fue el referente ahí con los paraguayos. Tenía el Gato Fernández, Buenaventura Ferreira, Cabañas. tenía Cabañas en América. Sí. Tenía al cenizo Jorge Amado Núñez Sí. y tenía al Coco Mendoza. Y a Bataglia. El Bataglia y En Cabañas América. eran del América. Sí. Falcioni era seleccionado con Gareca. Ellos estuvieron ahí. Y el Sergio El Bocha Santín, uruguayo, estaba en Nacional. Entonces, prácticamente... Pero sí, el Bocha ya venía para el Cúcuta, ¿no? Sí, pero prácticamente todos los clubes colombianos tenían En seleccionados. jugadores de selecciones, sí. No, y de Brasil vino un jugador, un pelado joven, tenía 19 años, ya era selección brasileña con todos sus monstruos. Y jugaba muy bien, ahorita se me pasa el nombre, pero era un jugadorazo. Pero ¿cuál sería el volumen del dinero? Que quedan dos historias para, valga la redundancia nuevamente, para la historia.
En el año 81, antes de que Maradona vaya a Boca, estando en Argentinos todavía, le pasan un contrato en blanco para que venga a la América. Ellos lo estudian con el representante que era Zipperbiler y dicen, no, esperemos un momentico y llega la propuesta del Barcelona, ¿sí? Pero primero lo dejan ir a Boca un año, donde ganan el campeonato del 82 y se lo llevan a Barcelona. Pero Maradona estuvo a punto de venir aquí a la América. Lo mismo ocurrió con José Luis Chilaver. En ese entonces Chilaver actuaba en San Lorenzo, era jovencito, se lo ofrecieron a Ochoa y dijo, no, yo con Falcioni tengo. Y de ahí emigra para Europa, creo que se fue al Zaragoza. Chilaver atajó en Vélez. Y en San Lorenzo. Empezó su carrera en la Argentina en San Lorenzo. Pero él atajó más en Vélez. Sí, claro, fue campeón del mundo. Fue campeón de la Libertadores en el 94. Entonces ahí ustedes, Jorge y Alejandro, tienen esa oportunidad de ver ese fútbol argentino en los 80s cuando nosotros lo empezamos a ver. Pero Jorge tuvo la oportunidad de estar en el Gran Buenos Aires viendo ese fútbol impresionante que se jugaba ahí. Sí, tuve la suerte. A partir del año 85 viajé unas 6 veces, pero yo, más que Buenos Aires es una ciudad hermosa y Argentina tiene otro sitio lindo, pero más por el fútbol, porque era lo que me apasionaba. Y para ir sábado y domingo a fútbol, sábado y domingo a fútbol y cuánto partido se pudiera ir, allá estaba. Cuando hablábamos de clubes argentinos, ahí es donde se rompe la mala racha de River, que le gana precisamente al América, y de Argentinos, sí, que le gana al América en los penaltis. Sí. ¿Cómo se vivió desde su corazoncito colombiano? No, realmente, a pesar de que hincha de River, pero pues, uno en el fondo es colombiano y quiere que sus equipos les vaya bien. Y en esa vez, sí, uno quería que tanto cuando jugó contra Argentinos, cuando jugó contra River, Peñarol, 3 consecutivas. Ese contra Peñarol fue el que más nos hizo llorar. Terrible. Yo creo que sí. En el alargue nos hacen un gol absurdo. No, y hay una historia que es verídica. Faltando 10 segundos, se va la luz en Cali. Los hinchas del América yo me sentía campeón. Yo estaba niño, pero me acuerdo. Empiezan a contar en regresiva. Cuando llega la luz, Diego Aguirre hace el gol, que era un delantero de lo más malo que había, no hacía goles ni nada, y preciso le hace el gol al América. Pero perdón, eso no fue en Cali. No, eso fue en Santiago, Chile, en Santiago, sí. Que era 3 partidos, que era lo más injusto que podía haber, porque la final del 86 la gana el América 2-0 en Cali, pierde 1-0 en Buenos Aires, y se van a tercer partido y gana en Montevideo, que ahí hace precisamente un gol de la final el Búfalo Funes, que vino de Argentina a jugar a Millonarios. Entonces son situaciones que dice uno como que no cuadra, ¿no? Sí, había cosas como que... Pero siempre fue así, Román. La federación, la Conmebol, la Confederación Suramericana, siempre fue manejada eso para favorecer, y era obvio. En todos lados siempre se favorecieron a los equipos grandes, que en Argentina, a River, Boca, bueno, allá hay muchos equipos grandes en Argentina. Y en Brasil era con Flamengo, con Sao Paulo, y ellos mandaban, y lo mismo que Peñarol y Nacional en Uruguay. Entonces, ¿cómo se va a competir un equipo colombiano, ecuatoriano, venezolano, peruano, que también tenía un buen fútbol, a competir contra esos equipos grandes que tenían el manejo en la federación? Y eran los que dominaban el fútbol, y se rompe esa racha, creo yo, ¿no? Y Alejandro, no sé si me da la razón. En los años 90, cuando gana el Atlético Nacional, después gana Olimpia y después gana Colo-Colo. Ahí yo creo que el fútbol se volvió un poquitín más inclusivo, ¿cierto? En cuestión de clubes suramericanos. Se fue igualando un poco. Sí, pero el fútbol se igualó, pero el manejo del fútbol a nivel empresarial y a nivel de la federación, de la Confederación Suramericana, y el manejo de la FIFA, era manejo era más manipulado políticamente. Claro. Y después nos dimos cuenta, ¿no? Con esos escándalos de corrupción impresionantes. No, terrible. Bueno, ese es otro capítulo nefasto en el fútbol, con Joseph Blatter, con Platini. Y ahora, pues es que no puede uno sacar a Infantino muy limpio.
porque ese es otro. Es de la misma... Antino le vendió el campeonato mundial a los cataríes de una forma absurda y por eso se destapó el escándalo. Es que, por ejemplo, jugadores que uno veía tan serios, tan caballeros dentro de la cancha, como los que se vieron implicados en estos escándalos, como Rummenigge y Platini, que a Platini y a Rummenigge los disfrutamos en el Mundial del 86, pero por favor, que era Platini campeón de la Eurocopa del 84, y ese partidazo que se juega contra Brasil en el 86, que es impresionante. 12 de los mejores equipos que uno ha visto, que fueron el Brasil del 86 con la Francia, que en Francia estaba Joel Bast, Rocheteau, Gengini, Platini, Fernández, del 86. Sí. Estaba también, bueno, una calidad, y Brasil ni decir, ¿no? Que estaba Carlos, estaba Sócrates, estaba Zico. Pero perdón, las mejores selecciones de Brasil, mi concepto, la de los 70. México No, 70, claro. México 70 era una magia del fútbol, pero la del 82 para mí era más completa porque eran más equipos. Tenían un equipazo, pero ellos se creyeron que de camiseta iban a ganarle a todos. Ahí Y les dieron un paseo a todos, incluso en la final que jugaron, o en la final no, porque no jugaron la final, jugando el partido contra Italia. Y pero si Italia no tenía nada, tenía a Rossi, tenía a Bettega, tenía... Sof, Pero no pasaba nada. a Gentile, que no se portó nada Gentile con Maradona, ¿no? Que lo levantó a patadas. No, Gentile. Caucio. Había dos tipos Bielko. italianos que la más bajita de la daban en el cuello, Sí. Gattuso y Gentile. Pero tenían otros que jugaban muy bien. Cabrini era un lateral extraordinario. Y jugaba Jacinto Facchetti, que jugadorazo, Chirea. Esta no. Bueno, y estos equipos así, como Brasil, como eso, pero no ganó ese mundial porque no quisieron, porque se sobraron. Pero Es que era una, como dicen actualmente, una bandola la que armó Tele Santana, ¿no? No, terrible, Porque cómo jugaban esos tipos. estaba mencionar Sócrates, Zico, Junior, Falcao, Cerezo. Toniño Cerezo, Dinamita, Roberto Dinamita. Estaba un jugador que yo creo que ha sido de los mejores que le pega la pelota, que fue Dirceu, López. que tiene una experiencia, una historia muy curiosa. Él fue mundialista en el 78 y lo llevan al América de México, que era un equipo que pagaba muy bien en ese entonces. Todavía. Y llega Dirceu y juega un semestre y dice, no, este fútbol es muy malo, me voy para España. Y lo dijo en cámara. Sí. Lamentablemente después sufrió un accidente de tránsito y se muere. Pero dijo, no, este fútbol es muy malo, y se fue. Y ahí hizo sonrojar a la estrella del América de México en ese entonces, que era Carlos Reynoso, el chileno, que fue el referente siempre de ese equipo. Pero volviendo a este del 82, siempre decían que el único malo era el arquero, y el arquero ahí era Waldir Pérez. Waldir Pérez, un arquerazo. Mire, en esa época vino la selección brasilera a jugar un partido amistoso con la selección colombiana. Yo estaba muy joven y dejaban entrar al Campín. Yo tuve la suerte de entrar al estadio, allá a la cancha, a verlos entrenar y a charlar con ellos. Zico ese día No jugó. no, pero imagínense, Sócrates, además de un señor, Sócrates era doctor, era médico. Era un señor, uno le hablaba y el tipo le conversaba, no como unos agrandados que salen por ahí, que no. Y estaba, Cerezo, Falcao. Junior, de los laterales mejores que... Junior, Meliño. Jorginho, que era el tronco 9, pero hacía goles. El negro grandote, bueno. Sócrates también hermano de Raí, ¿no? También el 10 de la selección del 94, campeón de Libertadores, bicampeón. Salieron del Sao Paulo. Y fue como, digámoslo así, la primera contratación estrella que hace el Paris Saint-Germain en el año 94. Se lo lleva para jugar allá, antes de Ronaldinho, antes de Messi, antes de todo eso. Sí, claro.
que lo compra el Paris Saint-Germain lo compra una cadena televisiva RTL, que era la que lo patrocinaba, y le invirtió plata. Y el 10 de ese equipo era Rai. Nosotros a veces en los años 90 veíamos esos juegos, nos atraía. La liga francesa ya no, porque nos dimos cuenta que era muy poco competitiva cuando gana esa final del 92 de la Champions en Marsella y se ve envuelta en escándalos. Lo que ustedes dicen ahorita, que Alejandro lo mencionaba, y que ahí el presidente era compra y todo, y no hacía falta porque ese Marsella tenía un equipazo. Pero la mafia siempre se ha visto, ¿no? Sí, en los equipos, y ahora más, porque ahora llegó mucha gente, especialmente de los países árabes, de los países petroleros, llegó gente, o sea, extraña al fútbol, pero con mucho dinero. Y llenaron los equipos de plata, de jugadores, no les importaba si ganaban o no les importa. Era extraño porque en los años 70 el fútbol árabe prácticamente no existía. No, nunca existió. Pero hubo un jugador que lo puso en el mapa, que fue Roberto Rivelino, que juega en el Corinthians, siempre fue corintiano, después pasa al Fluminense, es campeón, y después se va para el Al Hilal, donde está ahorita Cristiano Ronaldo. Sí, pero ya en su etapa. Sí, pero es el primer jugador importante que ha jugado mundial, campeón del mundial, porque él va a Arabia en el 79 y fue campeón en el 70. Es decir, ya estaba a punto del retiro, pero recibió dinerito. ¿Ustedes opinan que estas ligas emergentes, como lo fue en alguna oportunidad la India, la China, continuarán con esta curva ascendente o se quedan estancadas, Alejandro? No, yo creo que la China definitivamente es un continente que está manejando la tecnología, son los productores de tecnología que inicialmente empezaron copiando. Ellos copiaban toda la tecnología del mundo y eran capaces de construir y fusilar tecnología. Ahorita son los referentes tecnológicos del mundo. Fuera de eso son muy disciplinados. Ellos no, lo que se meten y con orden, y eso es casi una disciplina militar. Son muy trabajadores, son muy técnicos y muy disciplinados. Ellos se meten en algo y van hasta el final. Entonces ellos de pronto sí ellos van a dominar en todos los campos. Ahorita la India es el país más poblado del mundo. Dentro de la India hay mucha desigualdad social, pero son unos alentados para manejar el billete y son desordenados en la vaina en la parte económica, les importa nada sino los recursos. Ellos son totalmente neoliberales. La plata es lo que vale y el resto, porque también hay desigualdad en la parte social, eso hay una pobreza, pero ellos manejan muchos recursos. Hay un jugador que actúa en Millonarios, se llama Gastón Sangoy, y él tuvo la oportunidad de ir a la India cuando la India era relevante en el fútbol. ¿Se acuerdan allá los jugadores que estuvieron, que fueron importantes? Y él decía, a nosotros nos tenían en un hotel 5 estrellas, nos tenían carros, nos tenían chofer, nos tenían todo. Y uno salía a la calle y a las 2 cuadras la gente buscando comida en la basura. Sí, cierto. Dijo, uno se sentía mal. Pero, hablando de lo de China tiene todo para pasar por encima de todo el mundo con su, lo que decía Alejo, con la tecnología, con el dinero, con la disciplina, con todo. Ellos tienen una liga. Hace unos años, no hace muchos, que empezó a ir Gio Moreno, que fueron Jackson Martínez. Fueron varios jugadores allá, porque ellos los chinos son muy inteligentes. Ellos copian, ellos no falsifican, ellos copian para mejorar. Entonces vieron qué es lo que está, lo de actualidad y lo que más representa al mundo del fútbol. Curiosamente el fútbol, la FIFA tiene más afiliados que la ONU. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? El fútbol mueve demasiado dinero. Vamos a ver qué hacemos. Tienen su liga, hicieron unos estadios espectaculares, pero resulta que la mafia se metió en el fútbol chino. Entonces, cuando el fútbol estaba emergiendo, llegaron estos mafiosos y se lo empezaron a dañar. Entonces,
el gobierno dijo, no, vamos a parar esto, vamos a parar el fútbol aquí un poco y a tratar de organizar. Otra vez China está tratando de salir. Eso fue no hace muchos años, hace Sí, 4 o 5 sí, años señor. antes de pandemia. Y ahora otra vez están tratando de sacar. Y yo creo que a la vuelta de unos, no sé, unos 5 años, China es otra potencia. Porque hay otro caso, sin alejarnos del fútbol asiático, que es el de Japón. Japón. Japón en los años 90 consolidó su liga con muchos equipos importantes y llevó precisamente jugadores destacados. Llevó a Pierre Littbarski, el que nos hace el gol a nosotros en el 90. Lleva a Zico, lleva a Schillaci, que fue el jugador que murió hace poco, goleador del 90. Y pone su liga y la va consolidando porque es que en Japón los equipos eran de las fábricas de carros. Sí, claro. Entonces la van consolidando, la llevan de a poquito, se ponen como meta clasificar al Mundial y lo logran en el 98. Y de ahí para acá no han fallado. No, ellos se disciplinaron mucho en eso y los japoneses además tienen un poco de jugadores en las ligas grandes en España y sobre todo en la Premier League. Y en la Bundesliga. Y en la Bundesliga tienen muchos jugadores muy, muy buenos. Y por ejemplo que vinieron hasta este continente, ¿no? Se cumplió la historia de la caricatura de supercampeones. Sí. Porque Honda jugó en Brasil en el Botafogo y jugó en Pachuca, en México. Bueno. ¿Cuándo imaginaba uno, bueno, en Colombia el caso de Doku, pero ¿cuándo iba uno a imaginar que Japón se iba a convertir en un país multicultural en fútbol? Porque ustedes se dan cuenta, el arquero titular es negro. Sí. No, y esto viene cambiando, vienen evolucionando los alemanes. ¿Usted cuándo veía un negro en Alemania? Jamás. Todos eran rubiecitos, fortachones. Ahora hay un poco de muchachos de lo mismo en Francia. En Francia, el equipo de Francia casi todo es moreno. El caso de Francia, sí, yo creo que en mi concepto es el robo más grande al fútbol. Porque Francia no tiene una selección francesa como tal. No. Tiene una selección africana. Neocolonial, porque es que ellos tuvieron mucha colonia en África. Sí. Y lo vemos desde los años 70, ¿no? Sí, claro, siempre. Cuando ellos eran jugadores negros, esperamos no ofender a nadie. No, es que la raza es negra. Nosotros somos multiculturales porque es una mezcla de muchas razas, de los indígenas, de todo. Y había mucho argelino, descendiente de argelinos, incluso vascos, porque Luis Fernández era nacido en España, vasco, y trasladaron después a Francia. Africanos del centro de África, muchos, y todos buenos, ¿no? Bueno, sí. Argelia ha tenido buenos jugadores. Y uno dice, bueno, pues No, ahí yo creo que también influye la mafia, no sé ustedes qué opinan, pero por allá en el año 82, ustedes se acuerdan, que el grupo de la muerte, supuestamente que era el más fácil, que era Alemania, Austria, Argelia y Chile. Llegan y se juegan el partido de Alemania y Argelia gana. ¿Sí? Que el 10 era Zidane. Zinedine Zidane. Sí, no, otro Zidane. Otro Zidane. Y llegan y juegan el partido Argelia-Chile, lo ponen primero, Argelia gana, que era lo que tenía que hacer. Y si empataba Austria con Alemania, pasaban los dos y eliminaban a Argelia. Es el partido más comprado de la historia. Hace gol el Austria, que lo hace Hans Kranke, después empata Alemania y empiezan a tocar la pelota. Sí, 90 minutos tocando la pelota y eliminaron a Argelia. Sí, muy manipulado ese resultado. Aunque Argelia tuvo una participación destacada en el 2014, ¿no? Usted recuerda que, no sé, siempre se habló del gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de Chile, que sacó a 5, que no sé qué, un golazo indiscutiblemente. Los ingleses eran unos borrachos, ¿no? Perdona, pero ese equipo no fue a jugar el Mundial, sino a emborracharse y a esto. Y aún así quedaron cuartos. Y jugaban al fútbol bien, pero esos fueron de vaina, o sea, de diversión. Pero yo creo que el único disciplinado era Lineker, goleador. Había unos, pero ese equipo no fue a jugar, a disputar el Mundial. Y Maradona los había repetido. Pero hubo un gol, no sé si usted recuerde, de un jugador, Al-Owairan.
agarra la pelota en la mitad de la cancha y empieza a sacar gente. No dicho, se sacó hasta los árbitros. ¿En Arabia? A sacar gente, hizo un golazo. Para mí, mejor que el que hizo Maradona. Primero, pero resulta que a nosotros la publicidad era argentina. Nos vendieron el gol de Maradona porque se jugó contra Inglaterra. ¿no? Sí, ese gol fue maravilloso. ¿Por qué? Porque era una selección pequeña. Sí. Claro. Arabia Saudita debutaba en los mundiales. Nadie la miraba. Pero le tocó jugar contra Bélgica, que no era un equipo cualquiera. No, era muy bueno, muy bueno. Ese zurdo era extraordinario. Chifo, Jean-Marie Paf. Sí. En ese entonces estaba tapando el gol, se lo hizo, fue a Michel Prudhomme, en el 94. Pero sí queda en la historia ese gol, pero lamentablemente no fue relevante para la historia, ¿no? Para esta estadística. Un flaquito, ¿no? Así coge la pelota con una elegancia y empiezan a pasar rival por acá. Está por redes sociales para que nuestros amigos lo busquen. Gol de Aguairán en el 94 a Bélgica. Sí. Un golazo. Entonces vemos que esa, digámoslo así, esa mafia ha sido también latente en estos seleccionados que han sido multicampeones en el mundo, ¿no? Que siempre son los mismos. Por ejemplo, uno se alegra cuando un club, por ejemplo, como el Once Caldas, gana la Libertadores, cuando lo ganó Liga Deportiva, que fue el primer campeón del Ecuador, de la Libertadores, y que lleguen equipos emergentes, ¿no? Que no siempre sean los mismos, aunque a uno le gustan porque son ganadores. Independiente del Valle, ganando la Boca en su cancha. Exactamente. Cuando veía, por ejemplo, uno participar a un Nacional de Paraguay, ¿quién lo conocía? Allá era solo Olimpia, Cerro Porteño y por ahí Guaraní y Libertad, no había más. Sí, llegando, ¿sí? Pero era Olimpia. Un Sao Caetano de Brasil, ¿sí? Un Atlético Paranaense cuando no era tan... Es que el mismo Argentinos Juniors. Argentinos era un equipito, un animador, o sea, era comparsa, como se les dice. Pero la orquesta iba adelante. Los grandes... River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo. Eran más o menos los grandes. Y ahí se juntaba un poco Vélez, pero llega Argentinos y aquí estoy yo. Y Vélez también un equipazo el que armó Bianchi, porque Vélez lo único que ha sido relevante era por ahí en los años 70 cuando precisamente Bianchi ha sido campeón, pero estamos hablando del año 72, cuando es lo que lo proyecta para que él se va a Francia donde es estrella. Y también estaba, por ejemplo, Daniel Willington, que era el referente de ese equipo. Gordito, alto. Sí. Y el arquero que pero era... había uno, perdóneme que me interrumpa, Román. Había un jugador que casi no hablaban de él, pero era más jugador que Bianchi. Es que Bianchi era goleador. Goleador nato, 9. De área, goleador. Pero había Omar Webb. Omar Webb jugaba espectacular. Y había un zurdo que jugaba muy bien, Comas, que había venido por allá de un equipo del interior. Y el verdadero Cholo Simeone, Carmelo, sí. que no tiene nada que ver con el actual Cholo, pero lo identifican. Pero ese Simeone había jugado en Boca. Y pasó a Vélez. Pero ya en su etapa final, porque la etapa buena de Simeone fue con Marzolini. Y cuando llega un arquero que aquí lo conocimos, o yo personalmente después con el tiempo, supe que era referente de Vélez, pero lo nombran en el Chavo del Ocho. Cuando dice Kiko y el Chavo, yo quiero ser como Borja, yo quiero ser el Gato Marín. El Gato Marín. Ese fue el referente de Vélez. Claro, fue el arquero de Vélez. ¿Y quién reemplazó al Gato Marín? Posterior al Gato Marín, ¿quién fue el arquero? No, el Pato Fillol estuvo después. No. Carlos Fernando Navarro, el Mono Montoya. Navarro Montoya, que a él que era de origen lo pone. Hay una historia también colombiano, con. sí. Es colombiano, aunque él nunca dijo que era colombiano, ¿no? Jugó, sí, claro, él jugó con la selección colombiana. Y jugó en Santa Fe, claro. Pero él escupe para arriba porque no lo llamaron a la selección argentina. Bueno, muchísimas gracias, mis amigos. Gracias, Ronnie, gracias. Quedamos abiertos para una segunda parte. Sí, claro.